Mis hermanos, feliz día. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 19 de Primera de Samuel. Voy a comenzar en este momento, mis hermanos, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que sería bueno matar a David. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Le advirtió pues a David: Saúl mi padre trata de matarte. Mantente en guardia mañana temprano, ponte a resguardo y escóndete. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y veré lo que pasa. Te lo comunicaré enseguida. Jonatán defendió a David ante su padre Saúl diciéndole: No haga daño el rey a su servidor David, pues él no te ha hecho ningún daño, y lo que ha hecho te ha servido mucho. Arriesgó su vida para derribar al filisteo, y Yahvé dio allí una gran victoria a todo Israel. Cuando tú lo viste, te sentías bien contento. ¿Por qué pues pecarías, manchándote con sangre inocente, si mandas asesinar a David sin razón? Saúl escuchó a Jonatán y le juró: Por la vida de Yahvé, que David no morirá. Inmediatamente Jonatán llamó a David y le contó esa conversación. Luego llevó a David donde Saúl y se puso a su servicio como antes. La guerra se reinició. David salió de campaña contra los filisteos y les infligió una gran derrota. Salieron huyendo ante él. Mientras Saúl estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, se apoderó de él un mal espíritu de Yahvé. David se puso a tocarle la cítara. Trató de clavar a David en el muro con su lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se enterró en el muro. David salió huyendo y escapó una vez más. Esa misma noche, Saúl mandó unos hombres para que cercaran a la casa de David y lo asesinaran en la mañana. Pero Mical, la mujer de David, le dio este aviso: Si no escapas esta misma noche, serás asesinado mañana. Mical ayudó a David a bajar por la ventana. Se alejó, salió huyendo y se puso a resguardo. Mical acostó entonces en la cama uno de los ídolos que tenía en la casa, le puso en la cabeza una peluca de pelo de cabra y lo tapó con una manta. A los hombres que Saúl había mandado para apresar a David les dijo: En efecto, está enfermo. Pero Saúl mandó de nuevo a sus hombres con el encargo de que vieran a David diciéndole: Tráiganmelo en su cama, para que le dé muerte. Entraron los mensajeros y encontraron al ídolo en la cama, con la peluca de pelo de cabra en la cabeza. Saúl dijo a Mical: ¿Por qué te has burlado de mí? Dejaste que mi enemigo se fuera y escapó. Mical respondió a Saúl: Es que él me dijo: Si no me dejas salir, te mato. David se libró pues al huir y llegó a la casa de Samuel en Ramá. Le contó a éste todo lo que había hecho Saúl. Con Samuel se fue a vivir a las celdas de los profetas. Le avisaron a Saúl: David está en las celdas cerca de Ramá. Saúl mandó entonces unos hombres para que se apoderaran de David. Cuando se encontraron con un grupo de profetas que estaban profetizando y Samuel los precedía, el Espíritu de Dios se apoderó de los enviados de Saúl, quienes se pusieron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl, quien mandó a otros mensajeros, los que también profetizaron. Por tercera vez, Saúl mandó mensajeros y estos también se pusieron a profetizar. Salió él mismo entonces rumbo a Ramá y llegó a la gran cisterna que está en Secú. Allí preguntó: ¿Dónde está Samuel y David? Le respondieron: Están en las celdas cerca de Ramá. Y mientras se dirigía a las celdas cerca de Ramá, el Espíritu de Dios se apoderó de él y continuó su camino profetizando hasta que entró a las celdas cerca de Ramá. Además se quitó sus ropas y profetizó delante de Samuel hasta que se desmayó. Permaneció desnudo en el suelo todo el día y toda la noche. De ahí proviene el dicho: Así que también Saúl está entre los profetas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. De Saúl se apoderaba un espíritu de Dios y como que le daba órdenes de hacerle daño a David. Esto, mis hermanos, porque Dios ya se había decidido de que le iba a quitar el reinado a Saúl. Entonces, hagan de cuenta que le habían mandado como ayudante a David para que le sirviera allí en su casa. Entonces, en primer lugar, si recuerdan ustedes, en los primeros capítulos de Primera de Samuel, cómo David ayudó al ejército de Saúl cuando no podían con aquel filisteo, cómo él los libró de ese peligroso filisteo. Era un hombre muy fuerte que cuando lo miraba el ejército de los israelitas retrocedían porque le tenían un temor, un miedo, hermanos, que yo me imagino que hasta querían correr. Sin embargo, llega David siendo apenas un pequeño, un muchacho, yo me imagino que como de unos 15 años, se atrevió a pelear con ese filisteo, le ayudó para que el ejército de Israel ganara esa batalla. Y entonces Jonathan ayuda a David cuando Saúl se dispone a matarle. Interviene ante su padre, le habla de David y le dice que por qué lo quiere matar, que si no recuerda de aquella vez que le ayudó con el filisteo y que los filisteos tuvieron una gran derrota ante ellos. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Aquí Saúl le promete a Jonathan que por Dios no lo asesinará. Y entonces vuelve a la casa de Saúl. Pero David, mis hermanos, siempre fue odiado por Saúl, ya que aunque él no sabía tal vez que él sería el siguiente rey, le tenía un poco de coraje. Y es que David era un hombre que no tenía miedo. En todas las guerras en las que él partía en la vida de Saúl, él siempre ganaba. No había que le hiciera frente a David y sus guerreros, porque Dios estaba con él. Y Dios le iba a dar el reinado a este hombre que conocía su corazón y conocía sus sentimientos. En cambio, a Saúl se lo quería quitar porque Saúl solamente pensaba en él. Ni siquiera se acordaba de Dios, que le había dado el reinado a él, cuando lo arrancó de la pobreza, al igual que a David, mis hermanos. Dios los arranca de la pobreza y les da riquezas después, tanto a uno como al otro. Y entonces, ¿por qué olvidarse de Dios? ¿Por qué olvidarse de lo que Dios hace por nosotros? En realidad, si no fuera porque Dios existe, si no fuera porque Dios nos acompaña, donde quiera que estamos, no seríamos nada en esta vida. Tenemos que pedir de Dios y Dios nos da las armas para llevar a cabo lo que queramos, siempre y cuando sea para nuestro bien y para el bien de Dios. Más tarde dice en este mismo capítulo que David se va a vivir con Samuel allá a las celdas, donde están unos profetas, los cuales son dirigidos también por Samuel. Y David se va y le cuenta todo lo que sucede con Saúl, cómo él ha procedido en quererle matar donde quiera que lo ve. Entonces Saúl envía a buscar a David allí a ese lugar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estos hombres van llegando ya a ese lugar? En Ramá. Estos hombres comienzan a profetizar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no está dispuesto todavía el día en que David deba morir. Dios lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, y a estos hombres al profetizar, obviamente que el Espíritu de Dios los llenó a ellos desde la punta de los pies hasta los cabellos, y pues no iban a proceder con el mandato de Saúl que diera muerte a David. Así sucedió la segunda vez y la tercera vez, y al último yo me imagino que Saúl se desespera y va él mismo a buscar a David. ¿Y cuál será la sorpresa, mis hermanos, de que le sucede lo mismo que le sucedió a los que él había enviado? Comenzó a profetizar, y otra parte más rara, que cuando éste comenzó a profetizar, se desnuda, se quita la ropa y más tarde se desmaya. Mis hermanos, ¿qué sucede aquí? El Espíritu de Dios lo inunda, le llena de paciencia, le llena de amor, de ternura. Mañana en el siguiente capítulo, usted se dará cuenta, mi hermano y mi hermana, cómo fue tranquilizado Saúl por el Espíritu de Dios.
y ya no procede a querer matar a David. Y no solamente quería matar a David, tal vez también a Samuel, porque Samuel siempre profetizaba en contra de Saúl. No había nada bueno que le pudiera decir de parte de Dios. Y entonces este hombre, por eso yo me imagino que también pues quería darle muerte a Samuel. Pero como les digo, Dios protege a los suyos, a sus servidores, a los que siempre hacen su voluntad, y no va a permitir que nadie les haga daño. Por eso, si nosotros procedemos bien en esta vida, si hacemos el bien en el nombre del Señor, lo que Él nos pida que hagamos, si lo hacemos de todo corazón y no nos dejamos llevar por la maldad, Dios nos va a ayudar. Pero este hombre Saúl se dejó llevar siempre por la maldad, por la ambición, por el dinero, por tener más y más cada vez. Y entonces Dios no quería eso de él. Dios le da a quien Él quiere, y por eso es que decide quitarle la realeza, quitarle el reinado en el que lo había puesto a él, y decide dárselo a David. Más tarde vamos a ver cómo es coronado este rey David, cómo Dios prefiere más a David que a Saúl. Y David, mis hermanos, hace la voluntad de Dios en todo lo que hace. Claro que va a tener sus fallas, él va a fallarle a Dios también, pero no igual que este hombre, no igual que el rey Saúl. Saúl sí que defrauda a nuestro Dios, y por eso procede a quitarle todo lo que le había dado. Lo que nosotros tenemos es muy poca cosa para lo que en aquel entonces tenían estos hombres. Nada, no es nada lo que nosotros tenemos para lo que Dios les daba a estos reyes. Sin embargo, Dios se lo iba a quitar. Mis hermanos, sigamos en oración, pidamos de Dios, y Él nos va a acompañar y nos va a dar todo lo que necesitamos. Que Dios les bendiga.